Bueno, ahí estamos, ¿eh? Profe, Sí. o sea que en el mapa ese que mandaste de América Latina y las materias primas, vamos a ver en qué se especializó cada país. Claro. Ahora voy a ver si puedo hacerlo de compartir pantalla, porque una vez lo quise hacer y se me congeló y no. Bueno, voy a ver si a lo último de la clase lo tengo acá el mapa. Se los Dale. puedo mostrar bien. Porque es re clarito, es un mapa tipo secundario, pero no me importa. Es clarito y está, me sirve. Bueno, caso de Argentina. En el caso de Argentina, esto ya está en las últimas páginas del texto. Ustedes tienen hasta la 38, ¿no? Sí. Bien. Empieza a hablar de lo que se llama el modelo agroexportador. ¿Puedo repetir qué dice Ferronato? Sí. Que en el caso de América Latina se va a caracterizar por esto, porque ellos lo que van a hacer es especializarse en vender materia prima al mercado europeo, porque en ese momento tenía mucha demanda. O sea, imagínense esto es lo que digamos dice un poco Ferronato, ¿no? Las colonias dependían de la corona de España. Una vez que se van independizando, ya no tienen esa obligación de darle la materia prima a España. No tienen por qué. Entonces empiezan a buscar diferentes compradores para su propia materia prima. En el caso de Argentina, nuestro principal socio fue Gran Bretaña. Y ahí vamos a empezar a conectar con lo que está pasando en Inglaterra, que ya veníamos hablando. Este modelo que nosotros decíamos que éramos el granero del mundo, yo le dije, bueno, éramos uno de los países granero, ¿sí? Hay varios, Rusia era otro, Australia era otro. Y nosotros llegamos a ser un país en el cual ingresaba muchísimo capital, generaba riqueza, pero eso también dice, cuando se analiza el modelo agroexportador, generó dependencia. ¿Por qué? Porque nosotros vendíamos, esto genera dependencia, nosotros vendemos materia prima, primero, y compramos productos industrializados. Vendemos materia prima y compramos productos industrializados. Ahí ya tenemos una contra. O sea, la carta fuerte que tiene Argentina, en este sentido, es que todo lo que sea alimento siempre va a tener demanda. ¿Sí? Se vende una materia prima, cereal, carne de vaca, y eso siempre va a tener demanda. Va a encontrar, ¿sí?, un lugar donde ubicar a esos productos. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros compramos productos que son mucho más caros de lo que vendemos. Comprar producción que tiene que ver, que es industrial, siempre es algo más caro que lo que nosotros estamos ofreciendo en el mercado. En este momento esto no se ve. ¿Sí? ¿Por qué no se ve? Porque el volumen de producción que vendemos es muy alto. ¿Sí? A medida que pasa el tiempo, esto lo vamos a ver después, los países productores de materia prima, les es difícil salir de esto. ¿Sí? Porque esa diferencia entre lo que es un país industrializado y el que no lo es muy alta, termina siendo muy alta. Cuanto más pasa el tiempo, más cuesta que un país pase y dé ese salto a ser industrializado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona este modelo agroexportador? Yo dije, genera endeudamiento. Primero lo que va a explicar acá, y esa parte la explico rápido porque no aparece en lo que tienen ustedes acá. Lo que tiene que hacer Argentina es ampliar la cantidad de tierras disponibles. Ampliar todo lo que pueda la disponibilidad de tierras. En este momento lo que se va a hacer, acá en las páginas que tienen ustedes está como explicado por arriba, ¿no?
Lo que se va a hacer son las campañas al desierto. ¿Se acuerdan de las campañas de Roca? ¿Sí? Las campañas que van, digamos, el Estado organiza unas campañas militares. Lo explico por si hay algún alumno extranjero que esto no lo vio. El Estado organiza campañas militares para dominar las tierras que tenían pueblos originarios. Ahora voy a ver si me lo permite el mapa. A ver. Miren acá. Voy a probar compartir la pantalla y ustedes me van a... A ver. ¿Se ve? No, por ahora no. Esperen. ¿Se ve? No. Ah, empezó a compartir. Ahí se está empezando, profe. Tengo una computadora vieja como mi abuela, más o menos. Ahora Ahí está. Bien. Ahí va. Bien. La parte sur de la Patagonia. Bien que dice Lana. Vamos a la parte donde está Argentina. Ah, sí, se ve el mouse. Bien. Te dice trigo, están las ovejitas. Esto sería, y están las vaquitas. Se ve. Esto sería la producción de Argentina. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado argentino? 1875 más o menos. Fíjense la fecha, 1870-1914. Estamos en este periodo exportador. Esta zona, que es la zona fértil, donde están esta vaca y este cereal, hay que dedicarlas. Argentina lo que quiere hacer es especializarla en ese tipo de producción, dedicarla a eso. Entonces, la zona fértil, en realidad no es recomendable, si yo tengo un campo que es muy fértil, no es recomendable poner ahí ovejas, porque la oveja lo que tiene es que, ¿cómo explicarlo? Desgasta más rápido la tierra, ¿sí? Los nutrientes de la tierra. Entonces, a medida que se hicieron... Sí. Y encima te come el pasto y te saca todas las raíces, ¿no? Exactamente, es como, los nutrientes no se van renovando tan fácil que si vos crías vacas, ¿sí? Sí, eso mismo. Exactamente, porque es como que arranca el pasto y la vaca lo corta. Lo estoy explicando con mis palabras así como muy, muy básico, pero en realidad no es tan rentable. Entonces, lo que hace el Estado es expulsar la zona que encontramos acá, donde está la Patagonia. Esa es la zona que estaba ocupada por los pueblos originarios, y una vez que van a estar ocupadas, van a ser destinadas a la producción de lana, ¿sí? A la cría de ovejas y a la producción de lana. Y las zonas fértiles van a ser ocupadas por otro tipo de producción. Azúcar encontramos acá, otros cereales, taninos es para la producción del vino, etc. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Bien. No los veo, pero bueno, supongo que están ahí. Bueno, entonces, fíjense que dice América Latina como proveedor de materia prima. ¿Por qué dice acá que se genera endeudamiento? Ustedes después pueden seguir viendo el mapa cómo aparece toda acá la producción, donde está la plata, que es México, donde está el cobre, acá donde dice oro y plata, lo que era el Alto Perú, esas eran las zonas más ricas, ¿sí? Las productoras de café, que la tienen ahí, bueno. Corto acá, dejar de... Ahí está, ahí vuelvo. Bueno, entonces, ¿por qué dice acá que se genera endeudamiento? El Estado va a organizar todas estas campañas para ocupar las tierras. En el medio ustedes saben que eso implicó un montón de matanzas, ¿sí? Porque no fueron muy compasivos. El Estado no fue, digamos, con los pueblos originarios. Hubo, digamos, toda una campaña para desmembrar las familias, o sea, los sobrevivientes de los pueblos originarios los desmembraron. O sea, ¿desmembrar en qué sentido? Los hombres los mandaban a trabajar a un lugar, plantaciones, las mujeres a las ciudades, ¿sí? En el medio, acá esto sí lo dice el texto, estamos en una época en la cual están llegando masivamente los inmigrantes. ¿Por qué? Porque una vez que el Estado dispone de estas tierras, necesitaban gente para que las trabajen. En este momento, una vez que estas tierras están ocupadas, ¿qué van a hacer con las tierras? Parte del Estado se las otorga, se las entrega como premio a sectores que han financiado las campañas, sectores militares, por ejemplo. El resto de las tierras las va a poner en venta, ¿sí? ¿Cómo se llama? Un precio, no me salía, un precio bastante barato. ¿Por qué? Porque es lo mismo que yo les diga, mira, te vendo un campo en la Antártida, ¿te interesa? Ahí no te interesa, bueno, un campo, no sé, una tierra en el otro lado del mundo. Acá, estas eran tierras
en el medio de la nada, que no estaban conectadas, porque recién ahora se están haciendo los ferrocarriles, que ahora vamos a hablar de esto, y la idea era ponerlas en producción, o sea que la gente tenía que mudarse al lugar y fundar una unidad productiva, una estancia o lo que sea. No le interesaba a cualquiera. Entonces el Estado empujaba como para que se haga esto, la idea era ponerlas en producción, entonces las vendía a un precio muy barato. En este momento están llegando todos los inmigrantes. Esto ya viene de antes. Yo dije, esto grábenselo, el Estado está potenciando fenómenos que vienen de antes. Los inmigrantes están llegando acá 1850 más o menos. Estamos en 1880. Están llegando los inmigrantes que deben ser abuelos o bisabuelos de ustedes, como los míos, ¿sí? De Italia, España, en general venían de los países más pobres. El Estado tenía una visión de fundar un país al estilo Alemania. Eso quería el Estado en esta época, ¿sí? Que venga gente de los países europeos más ricos, no le salió, venían de los países más pobres, porque la gente que se va de un país a otro, cruzando el océano, en general es porque no está en una buena situación, digamos. Habrá algún aventurero, pero cuando masivamente, piensen que están llegando millones de inmigrantes, ¿sí? Dicen, la cifra es, entre 1860 y 1916 vienen 6 millones de inmigrantes, un montón, ¿sí? Entonces, ese flujo de personas es porque están saliendo de crisis económicas, de guerras, etc. Entonces, ¿qué es lo que explica acá, digamos, Ferronato? El modelo agroexportador, o MAE, cuando ustedes, la sigla es MAE, modelo agroexportador, tiene como una debilidad, entre comillas, es la dependencia que genera. Para poder producir más, en Argentina se pedían préstamos, aparecen ahí como empréstitos. Es un endeudamiento, ¿sí? Diferentes grupos comerciales se endeudaban con Gran Bretaña. Se empieza a generar una cadena de endeudamientos. Se pedían, eso explica Burf, sí, ahora iba a nombrar eso. En los otros textos lo que dicen es que para Gran Bretaña era una salida rentable, prestarle plata a alguien, ¿no? ¿Por qué es algo rentable? Porque saben que cuando se hace un préstamo se va devolviendo con lo que se llama la tasa de interés, se devuelve con un poquito más, con un plus más, que es la rentabilidad que tiene para la entidad que prestó la plata. Entonces, acá dice, hay grupos locales que se endeudan, le piden plata a Gran Bretaña. ¿Para qué van a pedir esta plata? Para hacer el alambrado, para alambrar los campos, para hacer molinos, frigoríficos, barcos, digamos, toda la infraestructura que necesita esta estructura agraria. La infraestructura que serían puertos, los puertos y los barcos, ¿para qué? Para que la producción llegue a Europa. Esto tenía que llegar a Europa. ¿Sí? El telégrafo, toda esta puesta en producción, ¿sí? Necesita esta infraestructura. Y lo otro que, en lo que se va a invertir es en el tendido del ferrocarril. Los capitales eran británicos. Había diferentes tipos de acuerdos para armar el ferrocarril acá en Argentina. Y el ferrocarril, ustedes presten mucha atención, ya estamos en la segunda fase de la revolución industrial. En el caso de Argentina va a ser algo central. ¿Por qué? Porque transporta la mercadería, ya sea lo que llama ganado en pie. Cuando escuchen ganado en pie, ¿qué es? Las ovejitas vivas o la vaca viva. ¿Se entiende? Van las vacas. O la carne enfriada, la carne congelada, que se transporta hasta el frigorífico, ahí hacen todo este proceso y después lo venden como carne enfriada, carne congelada. Pero había que conectar todas estas zonas. Los cereales, por ejemplo, ¿sí? Viajaban en tren ¿hasta dónde? Hasta el puerto de Buenos Aires. Y por el puerto de Buenos Aires tenía que llegar esa materia prima a Inglaterra. ¿Por qué endeudamiento? Porque nosotros dependíamos
de vender esto, ¿sí? Para poder recuperar la ganancia. Cuando se vendía esta materia prima, con ese capital se pagaban estas deudas. Entonces era una cadena. Me endeudo a producir para pagar la deuda, para volver otra vez a endeudarme, ¿sí? Es una cadena. Esta dependencia, y vamos terminando, esta dependencia, en estos años no se ve. El modelo agroexportador en el caso de Argentina, nosotros lo tenemos desde 1880 hasta 1929. Va a funcionar, ¿cuánto? 50 años. Haciendo cuenta, 50 años. Hay momentos en los cuales los gobiernos dicen, bueno, pero acá esto nos puede generar un problema. Pero hasta que eso pase, van a pasar muchos años. Recién ¿les suena Primera Guerra Mundial, 1914? Recién ahí, que esto ya vamos a llegar, lo vamos a ver la semana que viene, los gobiernos empiezan a decir, pero cuando pasa algo en Europa y no me pueden comprar la producción, ¿sí? Acá pierden los productores y encima no pueden pagar las deudas. ¿Se entiende cómo funciona más o menos? Es una cadena de endeudamientos. ¿Por qué hacen todo esto? Porque alguno capaz que lo está pensando. ¿Por qué si se endeudan tanto, lo siguen haciendo? Porque genera mucha ganancia. Esto es una entrada de un capital muy fuerte para la Argentina. ¿Se entiende? Esto funciona mientras la materia prima se venda. Mientras yo tenga, digamos, hay mucha venta de estos productos, esto funciona. Y esto funcionó vuelvo otra vez, durante 50 años. No fueron 5 años, fueron décadas que este modelo funcionó muy bien. ¿Sí? Bueno, esto es un modelo, esto voy cerrando, una forma de entender cómo América Latina se inserta en el mercado mundial. En el caso de Argentina, tenemos estas 3 producciones. Siempre se nombran las 3, vacuno, lana y cereales. Siempre. Si miran el mapa, van a ver que hay otras zonas que se especializan en otros productos, ¿sí? Pero esto genera, ¿sí?, para los gobiernos de las zonas de América Latina, dependencia. ¿Por qué? Porque se especializaron en vender materia prima, y la pregunta es, ¿sí?, ¿por qué no se industrializaron? ¿Por qué cuando todos los países estaban pasando, ¿sí?, a la fase de industrialización, no lo hicieron? ¿Qué piensan? Y porque les convenía en ese momento. En ese momento les convenía. Les convenía, no les interesaba, ¿sí? No tenían capital. ¿Cómo? No tenían capitales para industrializarse. Bien, a ver, ahí no tenían el capital, pero podrían haber invertido en la formación de capital, así como invirtieron en poner en producción todos los campos, podrían haber invertido en armar una estructura industrial. Pero no, se entiende que fue una decisión tomada a conciencia. En este momento, no industrializar el país. Recién cuando llegamos más o menos a 1930, después de una crisis grande que nosotros vamos a ver en 1929, ahí empiezan como a discutirse las opciones de ver cómo se puede hacer para industrializar el país. Van a pasar muchos años, bueno, ya me adelanto, Argentina no va a poder hacerlo, hay varios intentos para que la industria sea el eje principal de la economía, y no lo lograron hacer. Y cuanto más pasa el tiempo, más difícil es, porque el salto tecnológico es muy grande, ¿sí? Bueno, ¿se entendió más o menos hasta acá? Ustedes tienen que empezar a relacionar todo. Avance del capitalismo con revolución industrial, y ahora metemos otra cosa, metemos zonas productoras de materia prima, ¿sí? ¿Qué vamos a ver el lunes? Al final explico un montón, pensé que iba a explicar en 40 minutos. El lunes vamos a ver Estados Unidos, vamos a ver Alemania. Alemania fue un caso de que se industrializó rápido en el 1800, ¿sí?
Y vamos a ver Estados Unidos cómo empieza siendo un país granero y termina como un país industrializado. Es otro tipo de modelo, ¿sí? La idea es que ustedes vean modelos, ¿está? Bueno, yo les voy a avisar les voy a mandar un mail cuando arme esto del campus, y ahí ya voy a meter una pregunta tipo parcial para ver si la pueden resolver. Lo que les voy a poner en el mail, que no tienen que, a ver, voy a ver cómo se puede armar, si tienen que subir un archivo adjunto, pero bueno, que no sea una respuesta súper extensa porque piensen que va a tener que leer todos, ¿sí? Que sea de 2, 3 párrafos, que más o menos puedan armar una argumentación, yo me voy a fijar si entendieron, cómo escriben, etcétera, que puedan armar una argumentación. O sea, que se puedan explicar lo que quieren decir. Y esa va a ser como la práctica para el trabajo del 6 de julio. ¿Está? Bueno, nada, lean. ¿Eso, ¿Listo? profe, lo mandás este finde? Sí, ya creo que, mira, entre mañana y el lunes ya tengo que armar el foro. Dale, una. ¿Está? Profe, ¿iba a hacer una pregunta o varias? No, ahora voy a mandar una sola. Cuando hagamos la obligatoria, no sé por qué lo estamos armando, todavía no está definido, pero sí va a ser por el campus. Las Ok. clases grabadas ya están en YouTube. ¿Alguien Profe, preguntó? Mándame un mail, Lau. ¿y hasta cuánto tiempo vamos a tener para esa pregunta? No sé cómo es. Eso es no sé cómo funciona, porque el campus tiene como una función que uno puede poner, tiene como varias funciones, que te doy un tiempo para que lo hagas, tipo una semana. Una semana es lo que está estipulado por cronograma, pero el campus tiene como una función que cuando vos lo empezás a hacer tenés que terminarlo en un determinado periodo, o una cosa así. Claro, en otras materias nos habían dicho que, por ejemplo, nos van a dar los parciales por ahí que iban a durar 3 horas, de las cuales podíamos hacerlo en 3 horas durante toda la semana, digamos. Claro, yo sé cómo armar acá, por eso, pero porque eso yo ya en realidad ya ahí es como que se configura el campus y bueno, nada. Pero bueno, yo prefiero no decirles para decirles algo que capaz que después lo van a cambiar y te va a quedar. Por ahora nada, fin de semana yo tengo que armar el foro y empezamos a practicar por ahí. ¿Está? Gracias, profe. Bueno, cortamos acá y nada, lean, pónganse al día, queda una semana y pico, ¿sí? Traten de lo que puedan, ¿está? Eso, nada más. Listo. Bueno, nos vemos. Chao, profe. El usuario Chao. que me mande un mail, el usuario de YouTube. ¿Listo? Ahí está. Chao. Chao. Sí, la semana es. Chao, chao.